a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Primer día de cuarentena total en la Argentina. Este jueves, el presidente Alberto Fernández decretó la medida hasta el momento más drástica. Un contagio masivo a nivel mundial del COVID-19 obligó a todos los gobiernos a comenzar en menor o mayor medida una cuarentena con restricciones en la circulación entre países y ciudades. Limitaciones que en Argentina se denominó aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO, y distanciamiento social preventivo obligatorio, DISPO. CNN no frena, no para, porque la información en este momento es importante. Vamos a estar en vivo desde 6 puntos del planeta, 3 en Estados Unidos. Ante la pandemia que se desató a nivel mundial, la manera de informarnos también cambió. Las noticias corrían como reguero de pólvora a nivel mundial. Por la radio, por la televisión, por las plataformas, todo se vio inundado en cuestión de horas con datos de todo tipo. Así que más allá de las peculiares interpretaciones del ministro de Salud, Ginés González García, que siendo médico afirmó que estábamos demasiado lejos de China como para padecer la nueva enfermedad, esos contagios llegaron más rápido que temprano. Y fue por medio de los vuelos internacionales procedentes de Asia, por lo que el COVID-19 en cuestión de días pasó de la pantalla a nuestras pampas casi sin darnos cuenta. Es una situación de una enfermedad nueva, eso uno lo entiende. Una enfermedad muy parecida a los síndromes gripales, pero de todas maneras un virus nuevo. Tiene una cierta reminiscencia con la Edad Media por el tema de la cuarentena, por el tema que no hay vacuna, en fin, es contagioso, es altamente contagioso. Ahora, todo eso, en mi modo de ver, no explica la terrible sensación de miedo, de angustia que tienen muchas personas. El mundo del trabajo debió adaptarse así, sin opción y rápidamente a las nuevas reglamentaciones. Es una sensación como de miedo que uno tiene, pero tiene que afrontar esta situación porque está pasando mundialmente esto, lo de la pandemia. Y uno cuando se relaciona con la sociedad a veces no sabe quién puede llegar a estar enfermo y quién no. Todos en nuestros respectivos ámbitos tuvimos que separar, mantener distancia prudencial entre unos y otros para evitar los peligrosos contagios que se anunciaban por la radio, la televisión y las plataformas de internet. Jorge, en medio de esta pandemia, ¿qué cambió en la relación tuya con los pasajeros? Eran días en que los contagios de coronavirus se contaban por decenas a nuestro alrededor, así que considerados como trabajadores esenciales los periodistas, se vieron en la tarea de ponerle el pecho a los riesgos del contagio y tuvieron que salir a la calle para así poder informarnos de todo lo que estaba sucediendo minuto a minuto de cada novedad, alentando en cada informe al cuidado de la higiene personal como una base indispensable para la no propagación de esta nueva enfermedad. De modo que, entre todos, y cumpliendo esas responsabilidades, pudiésemos aplanar la famosa curva de contagios que trepaba más que el valor del dólar. Como para tomar todos los cuidados necesarios, digamos. Los trabajadores se diferenciaban entre esenciales y no esenciales. Había comercios que podían mantenerse abiertos por temas de alimentación y salud, mientras que otros por meses estuvieron directamente cerrados. Jorge, ¿cómo haces para controlar la capacidad del colectivo para que no se desborde de gente? Mirá, el control de la capacidad del colectivo, hay carteles en cada unidad que proporcionó la empresa y bueno, nosotros controlamos a través de los espejos que no exceder el pasaje. Todos veíamos lo que pasaba frente a las cámaras, con periodistas que andaban de recorrida diariamente por los centros de salud, buscando información, corrían el riesgo de quedar infectados. Y no fueron pocos los trabajadores de prensa que incluso aparecían haciendo home office contando que estaban infectados, así que con la ayuda de la plataforma Zoom aparecían en sus domicilios haciendo informes detallando de los dolores musculares, la fiebre, las palpitaciones y todos los demás síntomas de COVID-19 que estaban padeciendo. Mira, la historia mía básicamente fue porque yo me contagié en Estados Unidos, pero acá lo que llamó la atención fue que yo di
positivo por segunda vez. Y no por segunda vez. La pandemia había llegado para quedarse y había que hacer frente a eso. 6 días. O y sea, eso ¿cómo llenó fue de eso? dudas a todo el mundo. ¿Te dio positivo? ¿Viste lo que... A ver cómo, Claro, cómo es la que te historia, dio. yo no sé si tengo tiempo para... No sé si tengo tiempo para contarte Sí, esto, dale, pero mira, la contámelo. historia es que yo voy a Estados Unidos, voy a tratar de resumir lo que más pueda. Sí. Voy a Estados Unidos porque soy periodista, a hacer un reportaje. Cuando retorno acá a Chile, bueno, en el aeropuerto no se me obliga, a hacer una cuarentena, porque en aquel entonces Estados Unidos no estaba dentro de la lista de países con mayor riesgo. Ese contagio de coronavirus también contagió a través de la pantalla una nueva manera de vivir, desinfectándonos de pies a cabeza al llegar a nuestros domicilios. Todo se había convertido en un estricto plan de prevención, el que debíamos cumplir con una rutina exacta en cada jornada, repitiendo sin excepciones y sin alteraciones la práctica de quitarnos el calzado en la puerta para después, desde un rociador, recibir una buena dosis de alcohol en todas nuestras prendas de vestir mientras las teníamos puestas, y otra porción de alcohol cuando estábamos desnudos, para poder recién ducharnos, tratando de no olvidar de cepillarnos bien entre los dedos y bajo las uñas. Esto que decían ustedes del protocolo es fundamental. O sea, cada empresa, cada fábrica, gracias, para empezar a trabajar tiene que tener todo su material listo. En este momento entra una especie de jaulón que no está diseñado por el tema de la pandemia, sino que es la cuestión de seguridad, pero aprovechan. En las fábricas rápidamente tuvieron que organizarse los turnos y dividir a los trabajadores en diferentes grupos, porque en un lado estaban aquellos que debían mantenerse en la planta de producción y por otro los que estaban dedicados a las tareas administrativas, que a su vez se dividían en subgrupos, que eran los que debían estar en la oficina, y por otro lado los que de manera remota trabajaron desde sus domicilios. En estos nuevos estándares de esenciales y no esenciales se determinó quiénes podían conseguir los permisos para circular libremente por la ciudad y quiénes no, porque el objetivo dentro de las restricciones inherentes a la salud era que el circuito productivo no se corte. En el caso de algún integrante de algún grupo tuviera síntomas, directamente se lo aislaba del resto para evitar de esta manera una escalada de contagios en cualquiera de las industrias. Algo que se repetía en cada especialidad entre los médicos en los hospitales, entre los funcionarios que tuvieron que asumir sus funciones en cuanto al contacto con la gente en el momento del reparto de mercaderías. Del mismo modo que entre los integrantes de la fuerza de seguridad, que fueron los responsables de mantener la calma y obligar a que nadie saliera de sus domicilios. Les vamos a mostrar la parte superior. Mientras les cuento, ¿de qué estamos hablando? Es una fábrica que ya pudo volver, presentando todo este protocolo, una fábrica de madera que hace muebles. En el caso de los trabajadores que prestaban servicios de manera remota, su labor diaria se vio modificada en medio de una guerra por ganar espacios, tanto físicos como de conectividad, porque se encontraron inicialmente con la problemática de la barrera tecnológica, ya que eran pocos los que contaban con una notebook personal, porque la mayoría tiene computadoras en sus lugares de trabajo, por lo que de alguna manera había que suplir el trabajo de las computadoras de escritorio. Desde las empresas se decidieron hacer compras masivas de computadoras portátiles para el personal y se normalizó por el uso de notebook desde cada domicilio, conectándolas por medio de la red, e incluso para poder lograr estos objetivos algunas computadoras de vieja data fueron puestas en marcha y comparadas con otras que tardaban hasta media hora en iniciar los sistemas, pero aportaron su granito de arena a este sistema de producción. Todo este cambio social y económico permitió poder realizar tareas desde cada hogar, y el circuito económico con la producción se mantuvo, con dificultades que se solucionaban en el momento ante tanta improvisación. Los contagios en algunas ciudades de alta densidad poblacional se contaban por cientos diariamente, así que en las empresas era necesario asignar zonas de circulación para que de esta manera los compañeros de trabajo no se cruzaran y así evitar el contagio entre ellos. Para estos fines se alquilaron contenedores con baños y vestuarios, logrando que de esta manera cada uno tuviese espacios prácticamente exclusivos. Calles como un panorama casi apocalíptico. CNN obtuvo imágenes exclusivas que muestran cuerpos abandonados en varios puntos de la ciudad, pero se desconocen las causas de la muerte en estos casos.
El temor colectivo de esos días nos contaminaba la moral, porque en cada familia o entre los vecinos más cercanos siempre alguno caía víctima del coronavirus, con fiebre, con dolores corporales y con problemas respiratorios, lo que demandaba internaciones, esas internaciones que se tenían que atravesar en soledad en clínicas privadas y en hospitales públicos, de las que muchos de nuestros conocidos y seres queridos no volvieron. Tampoco pudimos despedirlos. Protex, una industria 100% boliviana que tiene 13 años en el mercado, donde hoy en día distribuyen todos sus productos en todo el país. Además, se volvió indispensable conseguir fabricantes locales para la confección de barbijos, un elemento que se convirtió en el insumo de primera necesidad para esta nueva etapa que, junto con el alcohol líquido y en gel, además de los guantes de látex, se convirtieron en los nuevos accesorios personales. Son reconocidos por ser los más seguros, eficaces y cómodos del mercado. En cuanto a lo social y la vida en familia, aquellos que pasaron a trabajar de manera remota se encontraron en sus hogares con las incomodidades de pasar muchas horas con gente desconocida, al menos desconocidos en relación a la cantidad de horas que pasaron a compartir en un lugar reducido de golpe y porrazo, sobre todo cuando había varios chicos. Además que esos menores de edad a su vez tenían que conectarse de manera virtual para tomar sus clases y realizar tareas. Así que todo se complicaba cuando eran varios con una o dos computadoras o con uno o dos celulares, dado que las clases eran virtuales y con hasta superposición de horarios. Y yo ahí ya, ¿sabéis qué? Toma, esto es, junta esto y esto, ¿y tienes Zoom? No, no tengo Zoom. Baja la aplicación, hazte un usuario, o sea... ¿Esto a tu expareja? ¿A tu por entonces? Sí. Mirá. Sí, le tuve que enseñar cómo hacer para separarse, básicamente. Básicamente, hasta el último día dando instrucciones, una pésima imagen, pero... Claro. Pero así fue, digamos, y nos conectamos ese día y te juro que mi única preocupación, y lo he dicho todas las veces, es que me encomendé al universo para que no fallara el Wi-Fi. Que no se le corte el Wi-Fi. Yo no sé cómo están ahí, pero nosotros hacemos, por suerte tenemos nuestro trabajo exceptuado. Y desde el día 1 de la cuarentena aquí en Argentina venimos, pero siempre tenemos bolonqui con la internet de la gente. La conectividad, sí. En esta oportunidad no tuviste lío, digo, porque viste que a veces listo, divorcio cerrado y se corta justo. ¿Te querés morir? Claro. ¿No sabés en qué quedó? No, es que yo decía, si logré ganarle al coronavirus para llegar a esta instancia, mi amor, o sea, no va a ser el internet el que dificulte mi proceso. El uso de Wi-Fi en cada domicilio se volvió el elemento de primera necesidad. Era realmente un tironeo que terminaba en discusiones casi de manera permanente. Nunca más literal la frase "cada casa es un mundo". Es hora de que el área metropolitana de Buenos Aires ahora pase a una etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Ahora sí. Al finalizar la pandemia todo volvió a la normalidad y se hizo evidente con el paso del tiempo que algunas empresas aprovecharon el aprendizaje adquirido, por lo que dieron el visto bueno a partir de entonces para el teletrabajo de manera mixta, con algunos días en casa y otros en la oficina, mientras que otras empresas con pensamientos más retrógrados bregaron fuertemente por la vuelta al trabajo, en oficina y con horarios fijos como lo habían hecho desde siempre. Al fin en libertad, al fin soy libre. Me voy a la cueva. En Alemania, el teletrabajo ha ayudado a frenar la curva de contagios. En Portugal, trabajar desde casa se ha vuelto obligatorio. Y en Francia, el gobierno ha propuesto penalizar a las empresas que no lo garanticen. Por más que se haya demostrado que los resultados habían sido incluso mejores de manera virtual que cuando se trabajaba en la oficina. Ni más ni menos que por la libertad del trabajador que prestó sus servicios a resultado. Sabemos que puede ser un gran compañero en la rutina, yendo al trabajo, en la oficina. Y también creemos que es una buena opción actualmente por la pandemia para acostumbrarnos al consumo individual y no dejar de compartir el momento. El mate es una de las principales formas de transmitir el COVID. Por eso, 3 argentinos y un uruguayo crearon Mate Caps, una botella reciclable que funciona con cápsulas de yerba. En tiempos de pandemia, lo presentan como una solución para ganarle al coronavirus.
Las relaciones personales se vieron afectadas en todos los sentidos. Así es como se rompieron noviazgos por la separación, también se destrozaron parejas estables y matrimonios por el efecto contrario, el hecho de estar demasiado cerca por demasiado tiempo. Cuando decimos que las relaciones personales se vieron afectadas, también al punto de nuestras relaciones de confianza con amigos, es algo que sucede aún hoy en día, cuando en muchos casos, para evitar cualquier tipo de contagio de cualquier enfermedad, muchas personas dejaron de tomar mate, obviamente también entre compañeros de trabajo y de estudio, y solo por cuestiones de prevención. Los efectos del COVID y su pandemia todavía no se fueron, y lo aprendido en esa triste época de cuarentena tampoco. Algo que quizás dentro de algunas décadas le podremos contar a nuestros nietos. Están juntando fondos a través de crowdfunding. A través de Kickstarter.com, que es una plataforma para presentar proyectos. Y en nuestro caso es para financiar la primera producción de botellas y cápsulas, donde a través de las contribuciones nosotros enviamos en recompensa un pack de nuestros productos. Y ya recaudaron, escucha bien, $27.000. Las secuelas del coronavirus llegaron para quedarse, haciéndonos notar que los cuidados en la salud son fundamentales, comenzando por las situaciones más comunes y variadas de lo cotidiano. Es decir, nosotros, solo por tocar algo, ya podemos quedar infectados de cualquier cosa. Es la sensación que nos quedó internamente. Bien bizarras. Vimos a la muerte en una playa de México. En Malasia hay un fantasma que anda ahuyentando gente para que se queden en su casa. Y en Río de Janeiro hay una pareja que camina por Copacabana vestida de astronautas. Ellos dicen que es la única forma que se sienten seguros. ¿No será mucho, chicos? Fueron tiempos de encierro domiciliario que, como una especie de gran hermano mundial, se transmitió en vivo a miles de millones de seguidores. Y todo dato difundido oficialmente, por descabellado que pareciera, era tomado como palabra santa, porque todo era posible. El desconocimiento acerca de esta nueva enfermedad nos hizo desconfiar de absolutamente todo, tanto de la enfermedad como así también de las vacunas. A respetar la distancia social. Este nuevo mundo nos obliga a ser más responsables que nunca. Quien te dice, por ahí termina siendo mejor al que estábamos acostumbrados. No faltaron los sabiondos de siempre, esos que frente a las cámaras anunciaban sus teorías alarmistas, pero a la vez y en paralelo estaban los vivos de siempre, que se juntaban en grupos para hacer de sus escandalosas fiestas, las que solo se dieron a conocer por investigaciones de la prensa, mientras el resto de los argentinos estábamos encerrados y casi sin poder opinar. ¿Cómo eso resulta? Lo único que está demostrando es que la cuarentena tiene sentido. Estamos lejos de decir que esto está terminado. El país entero había quedado encerrado a fuerza de miedo, de represión policial, so pena de ser encarcelados y multados. Condenados estábamos sin un juicio previo, en el marco de las protestas de quienes fueron denominados los anticuarentena. Donde haya circulación comunitaria de virus. Debemos extremar nuestros cuidados. Nadie me trae una solución mejor. Que no estamos discutiendo cuán libres somos o cuán presos quedamos de la pandemia. Nadie olvida cómo se vivieron las situaciones vergonzosas protagonizadas por nuestros dirigentes políticos, no solo por aquellos encuentros clandestinos que violaban hasta el mismo decreto presidencial, sino porque incluso fueron nuestros dirigentes los que se vacunaron primero. Aunque, curiosamente, no con las vacunas chinas o las rusas, sino con las americanas, lo que se hizo más que evidente porque además tuvieron la posibilidad de viajar por el mundo, lo que solo podía hacerse si se tenía el certificado de la colocación de la vacuna marca Pfizer. Cuando la vacuna se inyecta en el paciente, su sistema inmunológico actúa como si el cuerpo se hubiera infectado y genera anticuerpos, evitando un futuro contagio. La cosa fue muy desigual y sin comerla ni beberla quedamos inmiscuidos en una disputa política de carácter internacional con el consabido número de muertes y de quebrantos económicos por parte de algunos sectores del comercio y de la industria argentina, con familias en todo el país que comieron por meses solo de lo que sacaban de las bolsas solidarias que se les entregaban en dependencias municipales y en parroquias. Fueron meses fatídicos en los que nos acostumbramos a no salir,
sonreír, a no disfrutar de un abrazo, a no dar un beso, a enterrar a nuestros seres queridos sin poder despedirlos en su última morada, a vivir con poco dinero y a no poder dar un abrazo a nuestros seres queridos que se encontraban moribundos y en soledad. En clínicas privadas y hospitales que estaban abarrotados, estaba prohibida la entrada. Todos estaban colapsados. Las muertes, que se contaron por miles, en muchos casos fueron injustificadas, porque más allá de lo mortal del virus, más mortal fue el negocio de la política. Porque si desde el inicio se hubiera prevenido con vacunaciones masivas y rápidas contra esa maldita enfermedad, seguramente la curva de contagios hubiese sido menos pronunciada desde el inicio. La va a empeorar, señor, por favor. Vamos caminando. ¿A usted le parece? No tenés corazón, hermano. Primero, porque condicionaron la compra de vacunas efectivas y al alcance de la mano, siendo las de marca Pfizer, las que ya estaban embaladas y listas para ser colocadas, procedentes de los Estados Unidos, y estábamos en primer lugar para esa distribución, porque Argentina fue uno de los países que colaboró con su desarrollo, con más de 5.000 voluntarios que se ofrecieron para hacer de conejillos de indias en el experimento. Lo llevamos a control porque estaba con fuertes dolores de pecho. Ella es paciente de oncología, pero ahora lo atienden los médicos de paliativo en Tucumán. Pero a contrapelo de la buena voluntad de esos argentinos solidarios, pesaron más los poco claros negociados del gobierno argentino con Rusia y Cuba, apuntando nuestros dirigentes políticos incluso a vacunas que ni siquiera se encontraban en la faceta de desarrollo, como la Soberana de Cuba, por lo que las vacunaciones masivas en toda la población tardaron meses en ejecutarse. Y hoy nos quedamos con la triste y consabida muerte de más de 130.000 argentinos, lo que resultó ser un costo demasiado alto ante la impericia, ante la desidia o los intereses particulares de nuestros gobernantes. La primera dama canta el feliz cumpleaños y se cumple el conocido apotegma, moderno apotegma de que si hay foto hay video. Bueno, hubo foto, hay video y uno lo que primero que puede pensar es que ahí está el video entonces de Fabiola soplando la velita pero lejos de los comensales para que no quede como que y Dylan ladra también, festeja Dylan, ahí está. Y a los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol.